Saludos alumnos y profesora. En este video presentaré el caso de derechos de autor y de marca del Chavo del Ocho. Las imágenes, videos y música de este video no son de mi propiedad. Todo es propiedad del Chavo del Ocho y Roberto Gómez Bolaños. Los artículos a mencionar pertenecen al marco jurídico de Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos Mexicanos, decretada en el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. Presidencia Andrés Manuel López Obrador. Roberto Gómez Bolaños, o más bien conocido por su seudónimo como Chespirito, nacido el 21 de febrero de 1929, es un escritor, director, productor, actor e ícono nacional e internacional del entretenimiento, gracias a sus obras clásicas y de culto como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, Los Caquitos, Doctor Chapatín, Los Chifladitos, entre otras, siendo también intérprete de los protagonistas principales. En 1971 en el Canal 8 se transmitió el primer episodio de su programa que lo llevó al éxito internacional, El Chavo, una serie sobre un niño huérfano viviendo en la vecindad con sus amigos. Una serie escrita, producida y dirigida por el autor Chespirito, quien también se presentaba como un actor del protagonista interpretando a El Chavo del Ocho, con un elenco de personajes variados interpretados por actores que junto con él también fueron emblemáticos, como Ramón Valdés como Don Ramón, Carlos Villagrán como Kiko, María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, Florinda Mesa García como la Popis y Doña Florinda, Rubén Aguirre como Profesor Girafales, Edgar Vivar como Señor Barriga y Ñoño, Angelines Fernández como Doña Clotilde, Raúl Chato Padilla como Jaimito el Cartero y Horacio Gómez Bolaños como Godínez. Sus obras están protegidas bajo el marco jurídico de la Ley de Derechos de Autor, estipuladas en los artículos 3 y 4. En el artículo 3 estipula: las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Artículo 4. Las obras objeto de protección pueden ser: a. según su autor. 1. Conocido. Contienen la mención del nombre, signo o firma con que se identifica a su autor. B. Según su comunicación. 1. Divulgadas. Las que han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, bien en su totalidad, bien en parte, bien en lo esencial de su contenido o incluso mediante una descripción de la misma. El 28 de noviembre del 2014, a sus 85 años, falleció en Cancún, Quintana Roo, Roberto Gómez Bolaños. A consecuencia de este suceso, el derecho y propiedad de la serie se divide en dos entes. La productora de Televisa posee derechos exclusivos respecto a las obras audiovisuales del autor. Bajo el artículo 68 tienen el derecho patrimonial de reproducción, distribución, comunicación pública y subtitulado de la obra audiovisual. También de ofrecer licencia exclusiva para la comercialización de la serie del Chavo y sus producciones hermanas como El Chapulín Colorado. A pesar de esto, Chespirito reservó sus derechos morales y patrimoniales como autor de las series y sus personajes, por lo cual Chespirito, al morir, pasó todos sus derechos de obras a su hijo Roberto Gómez Fernán, volviéndolo heredero único de la marca y obras del autor. Esto se estipula en los dos artículos en el capítulo 3 de los derechos patrimoniales, artículos 24 y 25. Artículo 24. En virtud del derecho patrimonial corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación en cualquier forma dentro de los límites que establece la presente ley. Artículo 25. Es titular del derecho patrimonial el autor, el heredero o el adquiriente por cualquier título. Sin embargo, la situación actual está incierta para los derechos de la serie del Chavo del Ocho. Edgar Vivar o Ñoño, en la serie del Chavo del Ocho, reveló que Roberto Gómez Bolaños cedió los derechos de sus personajes a Televisa hasta el 31 de julio de 2020, por lo que han regresado a su poder, pero al no estar vivo corresponde a sus herederos.
Fue en agosto de 2020 cuando El Chavo del Ocho desapareció de la televisión en todo el mundo, contando con transmisión. El motivo fue que Televisa decidió suspender el contrato con el heredero de los derechos de la serie y los personajes al no haber un acuerdo completo entre estos, reafirmando que los derechos ahora patrimoniales y morales de la serie y los personajes ahora corresponden al heredero. Conflictos sucedieron entre Chespirito contra Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, ya que ambos defendían y reclamaban los derechos de autoría de sus personajes de la serie El Chavo del Ocho. En el caso de Carlos Villagrán, o conocido por la serie como Kiko, los problemas iniciaron por, según él, los celos y envidia de Chespirito por la popularidad que recibía su personaje y que hizo lo indispensable para sacarlo del programa. A mí, a mí me sacaron del programa del Chavo del Ocho y entre giras que hacíamos visitábamos muchos países, había conferencia de prensa, pero un 70% de preguntas era para Kiko y se empezó a despertar la envidia, el celo profesional, contó Carlos Villagrán. Hicimos una gira a Chile, cuando nos regresamos en el avión me llama Roberto y me dice que hay un déficit en el registro de los personajes y le dije que eran suyos, me dijo que había un déficit y me iba a quitar parte de mi sueldo, yo solo era un intérprete, era un pretexto para sacarme, aclara él. Aunque por parte de Chespirito menciona que Carlos Villagrán quería crear un programa propio en Televisa y que Chespirito lo que le pidió como condición para realizarla era agradezco a Roberto Gómez Bolaños la autorización para usar el personaje de su creación, pero Villagrán rechazó la condición, ya que él alegaba que él no tenía razón de hacer eso con su personaje, ya que para él, sin la personificación, interpretación del personaje que él le daba, este no existiría. Dio una lucha legal respecto a esto, la cual terminó perdiendo totalmente. Esto con razón, ya que si bien en el artículo 117, que protege su interpretación y reconocimiento, y tiene derechos sobre estos, Chespirito posee y se reserva los derechos como autor sobre el personaje de Kiko. De esta situación, Carlos Villagrán renuncia a su trabajo en la serie y la productora en 1978. La consecuencia de esto es que desde ese momento su personaje no se volvería a ver en El Chavo del Ocho y los episodios tendrían tramas diferentes sin este personaje. Después de esto tuvo una temporada en donde tuvo problemas por utilizar el nombre de Kiko sin autorización de Chespirito, por lo cual cambió el nombre de Kiko con 2K para no enfrentar demandas por el uso de su personaje, ya que el nombre anterior estaba registrado bajo el nombre de Kiko por autoría de Roberto Gómez Bolaños. Este derecho está protegido, este último derecho está protegido por el artículo 11 y 13. Artículo 11. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Artículo 13. Los derechos de autor a que se refiere esta ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas. 1. Literaria. 10. Programas de radio y televisión. 9. Cinematográfica y demás obras audiovisuales. Empezó a realizar un programa en Venezuela junto con Ramón Valdés, el personaje de Don Ramón, que había renunciado por solidaridad 2 meses después de la renuncia de Carlos Villagrán. Junto con él hizo una serie en 1987 llamada A que Kiko, donde él era el protagonista junto con Ramón Valdés. La pelea por los derechos de María Antonieta de las Nieves, o conocida como la serie como La Chilindrina, la historia inicia en 1995. Chespirito, al no haber realizado la renovación de los derechos de los personajes que con anterioridad él había registrado con su autoría, María Antonieta aprovechó esta situación para reclamar la autoría de la Chilindrina. Aunque de las Nieves reconoce que ese personaje fue creado por el comediante Gómez Bolaños, en los litigios argumentó que era ella que le había dado gran parte de vida al personaje y se habían inventado varias de las frases y movimientos que caracterizaron al personaje de la serie.
Con esta situación se inició el conflicto legal en 2001 cuando Gómez Bolaños, junto con Televisa, denunció a De las Nieves por haberse apropiado del registro del derecho de autor del personaje y seguir utilizando y explotando el personaje sin su autorización. Ella alegaba y afirmaba que de no ser por ella el personaje no tendría ni vida ni la misma recordación. El abogado Gastón Esquivel, abogado de María Antonieta de las Nieves, afirma que Roberto Gómez Bolaños en el año 82 más o menos solicitó el registro del personaje de la Chilindrina, y conforme la ley, él tuvo que haber renovado dicho registro, acreditándolo a la autoridad que él había usado y explotado del personaje humano de la Chilindrina. Él no hizo dicha renovación, por lo tanto el registro caducó. Esto de hecho se estipula en el artículo 191 de la Ley de Derechos de Autor. Él puso los nombres y nosotros pusimos los personajes, dijo la Chilindrina en el programa Univisión de 2013. Las consecuencias de este conflicto llevarían a la Chilindrina a ya no presentarse en los episodios oficiales de la serie del Chavo del Ocho. Chespirito bloquearía toda comunicación con ella y también les negaría la creación de su show de la Chilindrina en diversas naciones de Centro y Sudamérica. Aun así, ella siempre ha intentado y logrado presentarse en pequeños eventos como el personaje de la Chilindrina. Se dio terminada la pelea legal en julio de 2013. María Antonieta de las Nieves anunció su triunfo en esta pelea jurídica de 12 años en los tribunales, ganando legalmente la autoría del personaje de la Chilindrina completamente. Ya la Chilindrina es mía y no me la pueden quitar nadie. Así hablaba María Antonieta de las Nieves a finales de julio de 2013 en Lima, Perú. Aquí termina el video, muchas gracias por su atención.